Hola, en esta ocasión el equipo está conformado por Alejandra, José Luis, Luisa, Anabel y un servidor. Retomaremos la información más relevante respecto a las teorías del aprendizaje. La teoría es un conjunto de conceptos, definiciones y proposiciones relacionadas entre sí que presentan un punto de vista sistemático de fenómenos, especificando relaciones entre variables, con el objeto de explicar y predecir los fenómenos. Para intentar dar respuesta a esta difícil pregunta será necesario observar alrededor y ver algunas acciones cotidianas, como un bebé jugando con cubos, en la que el bebé acomoda los cubos de juguete para hacer una torre con varios de ellos. También el reconocimiento de letras, donde una niña aprende a reconocer las letras por la forma que cada una tiene y asocia un sonido con la grafía o forma de la letra. Asimismo, el juego de ajedrez, en la que un adolescente juega ajedrez y encuentra nuevas estrategias para el juego. O por ejemplo, el saque de un tenista, en el que el tenista mejora su saque después de practicarlo por varias horas al día. Y el cálculo de materiales para construcción, en la que un ingeniero calcula la resistencia de los materiales que debe usar para construir un edificio. El aprendizaje es el proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, actitudes y valores, posibilitando el estudio, la enseñanza o la experiencia. Teoría de Gestalt. Antes de mencionar los aspectos más relevantes sobre esta teoría, es necesario saber lo que realmente significa el término Gestalt. Gestalt significa forma o configuración. Alude a la creencia según la cual las personas tienden a organizar o estructurar sus percepciones en esquemas o relaciones, con objeto de dar sentido al mundo que las rodea. Sus teóricos creen que el aprendizaje tiene lugar cuando las personas actúan e interactúan con el entorno a fin de dar sentido al mundo. Por eso, los gestalistas se centraron en la percepción, es decir, en la manera en que los individuos interpretan la información que reciben a través de los sentidos. La denominación de esta teoría es la reestructuración perceptual y pone énfasis en las vivencias subjetivas de cada persona, da importancia a aspectos positivos, tales como la autorrealización y la búsqueda de decisiones acertadas, y trabaja con una concepción del ser humano como agente capaz de desarrollarse de forma libre y autónoma. De igual manera, esta teoría se centra en dar explicaciones acerca de nuestra manera de percibir las cosas y tomar decisiones a partir de las formas que creamos. Todas las personas interpretamos la realidad y tomamos decisiones sobre ella con base a estas formas o figuras mentales que vamos creando sin darnos cuenta. El aprendizaje en esta teoría es un proceso mental de transformar, almacenar, recuperar y utilizar la información. El enfoque gestáltico tiene en cuenta que en el proceso de aprendizaje deben desarrollarse las capacidades intelectuales o cognitivas, las afectivas y emocionales. La Gestalt en la educación se utiliza principalmente al dar herramientas a los estudiantes para que puedan comprender de manera global una situación, que puedan ver y encontrar puntos de similitud y diferencia en diversos problemas, pero al mismo tiempo poder analizar el suceso de una forma integral y general. El sujeto que aprende responde a su entorno al ser motivado por una situación problemática, y el maestro debe centrarse en favorecer las condiciones necesarias para que se produzca la comprensión. Piaget ha sido uno de los pocos teóricos que ha caracterizado de manera extraordinaria los diferentes estadios evolutivos cognitivos, identificando las características particulares que presentan cada uno de ellos. Estos estadios resultan fundamentales para el diseño curricular, pues caracteriza lo que el sujeto puede o no puede aprender en determinada etapa de su desarrollo.
Permite comprender cómo se puede favorecer el aprendizaje en cada uno de ellos. En este sentido, Piaget distingue los siguientes estadios en el desarrollo cognitivo. Primer estadio, la inteligencia sensoriomotriz. Comienza con el nacimiento a partir de los reflejos incondicionados. Es inmediato, pues trata directamente con los objetos y su tendencia es el éxito de la acción. Este periodo culmina alrededor de los 2 años cuando aparece el lenguaje. El estadio preoperacional implica un nivel cualitativamente superior en el desarrollo de las estructuras intelectuales. El pensamiento preoperatorio abarca desde los 2 años hasta los 7 años, aproximadamente, y se caracteriza por ser un pensamiento preconceptual, intuitivo, egocéntrico, muy influido por la percepción y donde el niño se encuentra todavía centrado en su punto de vista. El pensamiento preoperatorio concreto comprende desde los 7 u 8 años hasta los 11 o 12 años y conlleva un importante avance en el desarrollo del pensamiento infantil. Aquí aparecen por primera vez las operaciones mentales, aunque referidas o ligadas a objetos concretos. Entre las principales operaciones de este estadio se señala la clasificación, la seriación, la conservación y otras. El estadio de las operaciones formales brinda la posibilidad de manejar eficazmente conceptos abstractos y aplicar las habilidades de razonamiento hipotético-deductivo y de solución de problemas a contextos diferentes, de que ellos en los que se ha adquirido a partir de los 11 o 12 años. El pensamiento formal se hace posible justamente porque las operaciones lógicas empiezan a ser transpuestas del plano de la manipulación concreta. Lev Vygotsky y su teoría sociocultural nos explica que los procesos sociales influyen en la adquisición de las habilidades intelectuales. La teoría de Vygotsky establece que el conocimiento no se construye de modo individual, sino que se construye entre las personas a medida que interactúan. Estas interacciones constituyen el medio principal del desarrollo intelectual. Para la teoría sociocultural de Vygotsky, el lenguaje es un verdadero mecanismo para pensar. Es una herramienta mental, la cual permite imaginar, manipular, crear ideas y compartirlas. Ahora bien, aportaciones notables para la educación son las premisas de que los objetos de la cultura, como expresión de la sociedad, son fuentes de desarrollo, que el niño construye por sí mismo su pensamiento con la presencia o guía de otros, y que cada acto del conocimiento está ligado a lo afectivo. Uno de los conceptos principales de la teoría sociocultural de Vygotsky nos establece el concepto de zona de desarrollo próximo, y esta es la distancia de lo que el niño puede resolver solo y lo que puede resolver con la ayuda de los demás. De igual forma establece el concepto de mediación y dice que es un proceso de interacción entre el pensamiento y el lenguaje, produciendo cambios radicales en la actividad mental. Dentro de la teoría de Vygotsky se considera al infante como un ente social, activo, protagonista y producto de múltiples interrelaciones culturales, en donde una enseñanza adecuada contribuye a crear zonas de desarrollo próximo. Para finalizar, estableceremos que el papel del docente funge un papel fundamental, pues será el encargado de diseñar las estrategias interactivas que promuevan el aprendizaje, respetando siempre la diversidad cultural y ofreciendo actividades significativas que promuevan el desarrollo individual y el desarrollo colectivo. Principios de Brunner aplicados en el aula. La instrucción debe abarcar a las experiencias y los contextos que hacen a los estudiantes deseosos de aprender. La instrucción debe ser estructurada,
de forma tal que puede ser fácilmente aprendida por el educando. Por otro lado, la instrucción debe ser diseñada para facilitar la extrapolación y para llenar las brechas, es decir, ir más allá de la información ofrecida. Proceso activo en el que los educandos constituyen nuevas ideas o conceptos basados en el conocimiento pasado y presente, por la selección y transformación de información, construcción de hipótesis y la toma de decisiones, basándose en una estructura cognitiva, esquemas, modelos mentales, etc. Para ello, los lleva a ir más allá de la información disponible. Como la experiencia de Brunner es sobre la instrucción en clase, el instructor debería tratar y entusiasmar a los estudiantes en descubrir principios por sí mismo. El instructor y los educandos deben comprometerse en un diálogo activo como la enseñanza socrática, y la tarea del instructor es traducir la información para que sea aprendida en un formato apropiado del estado de entendimiento del educando. Aspectos de la teoría de la instrucción de Brunner. La predisposición al aprendizaje. La vía en la que el cuerpo de conocimiento puede ser estructurado, así que pueda ser rápidamente aprendido por el educando. Las secuencias más efectivas para presentar el material y la naturaleza y ritmo de premio y castigo. Los métodos buenos para la estructuración del conocimiento deben resultar en la simplificación, la generación de nuevas proposiciones y el incremento de la manipulación de información. Principios de Brunner aplicados en el aula. La instrucción debe abarcar a las experiencias y los contextos que hacen a los estudiantes deseosos de aprender. La instrucción debe ser estructurada de forma tal que pueda ser fácilmente aprendida por el educando. La instrucción debe ser diseñada para facilitar la extrapolación y para llenar las brechas, ir más allá de la información ofrecida. Ausubel, teoría del aprendizaje significativo. Esta teoría consiste a la manera en que el alumno adquiere sus conocimientos y el significado que éste da a lo recién aprendido. En términos específicos, la estructura es cognitiva. El aprendizaje se da mediante el proceso cognitivo, ya que da lugar cuando las personas interactúan con su entorno tratando de dar sentido al mundo que perciben. Ventajas del aprendizaje significativo. Produce una retención más duradera de la información, facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los anteriormente adquiridos de forma significativa, ya que al estar claras con la estructura cognitiva, se facilita la retención del nuevo contenido. La nueva información, al ser relacionada con la anterior, es guardada en la memoria a largo plazo. Es activo, pues depende de la asimilación de las actividades de aprendizaje por parte del alumno. Es personal, ya que la significación del aprendizaje depende de los recursos cognitivos del estudiante. El docente debe introducir saberes significativos al alumno que se investigan de acuerdo a los saberes previos y las motivaciones de ellos. Y el alumno debe tener la motivación al aprendizaje para darle el significado.